encíclica y lo que ha significado la encíclica para todos nosotros. Entonces me parece que son varios temas, pero que voy a tratar de ver, focalizar en algunos puntos específicos, ¿no es cierto? Bueno. Algunos también decían, bueno, yo no conozco mayor cosa sobre la Amazonía, y pues yo también les diría que yo soy un aprendiz en la Amazonía. Llevo 4 años ahí, pero me siento que estoy gateando todavía, ¿no? Porque hay mucho que aprender y estoy en un rincón de la Amazonía, que eso es otra cosa. Y por eso empecé por este mapa, donde ustedes, ahí están viendo todos, ¿están viendo bien? Sí. Empecé por este mapa porque ustedes van a ver y pueden apreciar como la inmensidad de lo que es ese territorio, y al mismo tiempo imaginar que ese territorio pues es fundamentalmente un territorio muy diverso, ¿sí? De una gran diversidad, de una gran riqueza, pero que al mismo tiempo es un territorio profundamente amenazado. Yo creo que eso es clave, como entenderlo, para entender un poco. Aquí, por ejemplo, esta línea que se está formando, son 2 líneas propiamente. Una, la que llaman el bioma amazónico, ¿no es cierto?, que es un poco todo lo que tiene que ver con la cuenca del gran río Amazonas, ¿sí? y sus afluentes, pero también lo que llaman la Amazonía legal, ¿no?, que es un poco lo que los países consideran que es el territorio amazónico. Pero bueno, esto creo que nos da una mirada, diríamos, más concreta de lo que es la Amazonía. Y ese bioma hoy está en 9 países específicamente, ¿no? Hay una cosa interesante. Yo he vivido 12 años en Brasil y me llama mucho la atención que los brasileros a veces creen que la Amazonía es solo ellos, y son 9 países que tienen Amazonía. Otra cosa es que Brasil tenga gran parte de la Amazonía. El 64.3% de toda la Amazonía la tiene Brasil, ¿no? Entonces eso significa un territorio bastante grande, ¿no? Y además hay algo, y es que dentro de los países, ahora que veo que hay varios colombianos aquí, nuestro país Colombia tiene el 6.2% de la Amazonía, de toda la Amazonía, pero prácticamente tenemos la mitad de nuestro territorio es Amazonía. Pero nosotros colombianos no somos conscientes de eso, que la mitad de nuestro territorio es Amazonía. Y en ese sentido también hay otros países como la Guyana inglesa, la Guyana francesa, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, tienen Amazonía. O sea, es un gran territorio. Y aquí viene una cosa muy importante que después vamos a ver, que yo creo que es el gran acierto de la REPAM, es esa mirada global de todo el territorio, y no el territorio, diríamos, en pedacitos, ¿no es cierto?, diríamos como fraccionado, ¿no? Aquí simplemente, pues no voy a detenerme en esto, pero para que ustedes vean el área territorial de cada uno de los países, es diverso, ¿no es cierto?, y también en términos de población, ¿no? En términos de población, más o menos la Amazonía tiene unos 35 millones y medio de habitantes, toda la Amazonía, y son 7 millones de kilómetros cuadrados. España, ¿cuál es la extensión de España? 540.000. Por ejemplo, Colombia tiene 1.300.000, o sea que la Amazonía son 6 Colombias, y España no sé, pero debería ser 540.000. 550.000. 500, imagínense, son como 12 o 14 Españas la Amazonía. Entonces es un gran territorio para diríamos, ver como las dimensiones de lo que es la Amazonía. Así rápidamente, pues ustedes ven que el río Amazonas es el río que más importante también, es el río más grande del mundo,
más que el Nilo, tiene 7.000 kilómetros, 7.000 kilómetros de recorrido, y tiene más de 1.000 afluentes. Entonces, ahí ven ustedes como la riqueza también, diríamos, de ese territorio en términos ambientales, ¿no es cierto? Y lo que eso puede significar, ¿no? 20% del agua dulce del planeta, no congelada, pues la tenemos en la Amazonía, y más de 1.100 afluentes principales tiene la Amazonía. 80.000 kilómetros de ríos, si ustedes ven los afluentes, de los cuales 25.000 kilómetros son navegables. Todo esto pues muestra un poco como la grandeza, diríamos, de ese río de extensión, lo que les estaba ustedes comentando, ¿no? Y nace en el Perú, nace cerca de Arequipa, diríamos, y va a desembocar en Belén de Pará, en el Brasil, ¿no? En Amapá, Brasil, hay una gran desembocadura del río, de todos esos casi 7.000 kilómetros de... Bueno, ¿qué es importante y lo que ustedes también expresaron en términos ambientales y que tienen que ver con la campaña que ustedes están animando, dinamizando, acompañando, y por eso tan importante, ¿no? El tema de los bosques. 34% de los bosques originarios del planeta, una tercera parte de todos los bosques del mundo están en la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran tesoro. Si ustedes ven ahí ese mapa, ¿no? En ese 34% está ahí, y desafortunadamente muchos de esos bosques, y sobre todo en los países del tercer mundo, están siendo depravados, ¿no es cierto? Y una de las cosas que es interesante ver, por ejemplo, que ahora les voy a comentar un poco, en el África, ¿no es cierto?, donde no hay ningún control de nada, ¿no es cierto?, y por eso están atentando permanentemente contra el bosque. Y vamos a ver un poco como todas las consecuencias que tiene el acabar con los bosques, ¿no es cierto?, el acabar con las selvas, y sobre todo con la gran cuenca amazónica y la gran cuenca del Congo, que son las dos grandes cuencas. Si ustedes ven en la Laudato Si, hay un párrafo especial sobre eso. Nosotros en la Compañía de Jesús también, en la Congregación General, tenemos un acento especial en el sentido de la vocación que tendríamos de cuidar estos dos grandes bosques, ¿no? Y esa diferencia, diríamos, importante en relación a los otros bosques de Sudamérica, es que la Amazonía es la mayor selva tropical del mundo, ¿no? Y va a tener una incidencia muy grande en el cambio climático también, ¿no es cierto?, en el clima, en el agua, ¿no?, en la posibilidad de producir oxígeno, ¿no?, de recuperación de carbono. Todo eso me parece que tendríamos que tener muy presente como esa realidad y esa riqueza que está siendo, diríamos, amenazada, ¿no? También en especies vegetales. Uno podría decir, bueno, es una gran bomba de agua, ¿no es cierto? Y por eso hay toda una dinámica de las lluvias en Sudamérica y en la Amazonía que son muy importantes entender. Hoy que estábamos en Entre Culturas, con un grupito, creo que estaba Macarena ahí, sí, hablamos de los ríos voladores, que es un término muy bonito, porque no solo hay los ríos que nosotros vemos, sino hay los ríos voladores de las nubes, que son muy importantes, y el tipo de corrientes, los vientos que hay, a dónde llegan, dónde chocan, diríamos, contra los Andes, lo que producen ese efecto y todo eso. Y cómo en este momento esos ríos voladores, diríamos, hay un atentado, diríamos, contra eso y contra la producción no solo de agua, sino de oxígeno, diríamos, en el planeta, ¿no? Y cómo circulan los vientos y cómo se produce, diríamos,
Entonces el viento cargado de humedad del océano Atlántico entra en la región amazónica descargando, digamos, todas esas lluvias en la cuenca, ¿no? Y las nubes chocan contra los Andes, contra la gran cordillera de los Andes, que no las deja pasar, digamos, para el océano Pacífico, y parte de esa humedad se precipita como nieve en las montañas, que con el deshielo alimentan, diríamos, todos los ríos amazónicos, ¿no? Entonces, es muy importante como entender eso y lo que eso significa y cómo circulan, diríamos, esos ríos y la riqueza de vientos. En el fondo, de cada 5 vasos de agua que nosotros nos bebemos, uno viene de la Amazonía, porque es el 20%, diríamos, del agua. En la Amazonía, 1 metro cuadrado de selva, evapora de 8 a 10 veces más agua que 1 metro cuadrado en el océano. O sea, el océano evapora agua, es muy importante la evaporación del océano. Pero fíjense que la selva, de 8 a 10 veces más de evaporación, y por eso la importancia que tiene la misma selva, ¿no es cierto? Y hay una cosa que es muy interesante, por lo menos yo lo vivo como existencialmente, llamémoslo así, es que uno va teniendo un amor y un cariño por los árboles tremendo, porque entonces un árbol suma otro, pero resulta que ese gran bosque es una riqueza impresionante para la humanidad, para el planeta, en términos de oxígeno, de agua, ¿no es cierto?, de capturar carbono. Y cualquier atentado, diríamos, contra la selva, la tala de los bosques. Aquí, por ejemplo, yo tengo unos cuadros que explican un poco cómo funciona esa bomba. No voy a explicar, diríamos, en detalle, pero como el significado que tiene eso. Y como la riqueza que tiene, ¿no? La biodiversidad, ¿no? La riqueza y la biodiversidad que tiene, diríamos, la Amazonía, donde prácticamente el 30% está. Ahora, ya pasando así de una mirada general, yo creo que hay una cosa muy importante, seguramente ustedes también se la han oído a Fernando López, y que creo que es una explicación muy actual de la coyuntura que se está viviendo en la Amazonía. Es que la Amazonía pasa de ser el patio trasero, o sea, que no tiene mayor importancia. En las casas el patio trasero es como que, digo, de atrás, ¿no es cierto?, a ser plaza central. ¿Por qué? Porque es un territorio que es codiciado, es un territorio que tiene una gran riqueza, y entonces los grandes intereses económicos, ¿no?, lo que tú decías, hermana, las grandes multinacionales, los grandes proyectos económicos están muy interesados en la Amazonía, y entonces ellos buscan donde haya lucro, posibilidades de lucro, y ahí están llegando a la Amazonía. Entonces ahora, cuando se consideraba que era como un territorio inhabitado, que tenían unos cuantos pueblos indígenas y esto, ahora pasa a ser el patio central, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante, no solo para los amazónicos, sino para todo el planeta, ¿no? Y en ese sentido, este bioma pues se enfrenta a una gran cantidad de problemas, ¿no? Yo lo voy a pasar muy rápidamente porque no quiero tampoco detenerme demasiado en esto, pero proyectos extractivistas, ¿no? Un modelo extractivista que saca todo el tiempo, quiere sacar, diríamos, toda esa riqueza. Pero también es un proyecto de desarrollo foráneo que viene de fuera, ¿no? Que quiere aprovechar, diríamos, el agua y la riqueza del agua, que por la manera como se explota o se domina va a tener impactos socioambientales fuertes, pero al mismo tiempo, diríamos, esos grandes proyectos de minería, de hidroeléctricas, de maderables, de gas, de petróleo, de todo eso, que es la gran codicia, diríamos, de esas grandes multinacionales. Pues a mí me parece que no hay que ver también la Amazonía con esa mirada como negativa, problemática, sino también con toda la riqueza que tienen los pueblos indígenas, con toda la riqueza de las cosmovisiones y la espiritualidad de esos pueblos indígenas, y muchísimas culturas, ¿no? Yo vivo en una ciudad que se llama Leticia, que tiene 45.000 habitantes, y ahí hay
diríamos, migración de toda Colombia. Allá eso es una muestra, diríamos, de todas las culturas colombianas, ¿no? De migrantes, de gente que ha salido huyendo de la violencia, de gente que ha venido como a resguardarse allá, de gente que ha venido a aventurar, comerciantes que han venido a probar suerte, bueno, de todos y de todas partes, diríamos ahí. Entonces también la Amazonía no es solo indígenas, hay ribereños, hay pueblos afros, hay campesinos, diríamos, hay citadinos de las grandes ciudades. Manaus tiene más de 2 millones de habitantes, Belén de Pará tiene más de 2 millones de habitantes, Iquitos en el Perú tiene más de 500.000 habitantes. O sea, son grandes ciudades también que crecieron, y esa también es la Amazonía. Entonces, esa es una realidad muy compleja, muy variada. Y entonces así pues, todo el tema de las carreteras. Por donde pasa una carretera en la Amazonía, desastre. Que eso es una cosa muy interesante, ¿no? Todo el mundo, ay, qué carretera, que queremos carretera, que por favor, que la carretera. Ahora, lo que no queremos es carretera, por favor, no ponen carretera, porque eso es la entrada de los que quieren talar los bosques, es la entrada de los comerciantes, es la entrada a meter agroindustria, ganado, lo que sea, es acabar, diríamos, con, ¿sí? Por ejemplo, nosotros allá en Leticia no tenemos carretera, gracias a Dios no tenemos carreteras. Solo se llega en avión o solo se llega por el río Amazonas, ¿no es cierto? Y eso es una cosa buenísima, no tener carreteras, pero tenemos la mirada de que tener carreteras es desarrollo, ¿sí? El gran equívoco de la política de los militares en Brasil fue esa, querer hacer la transamazónica y todos los desastres que trajo la transamazónica, ¿no? Por querer conectar el país, ¿no es cierto? Y claro, las grandes multinacionales, CIRSA y todos esos proyectos, lo que quieren es conectar los países con carreteras, con vías, con trenes, ¿no? Para conectar el Atlántico con el Pacífico, lo que sea. Pero eso produce desastres. Entonces las quemas también, las hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas, hay un cuestionamiento inmenso de las hidroeléctricas por el desplazamiento que produce. No es posiblemente la propuesta alternativa de términos energéticos. Entonces todo eso significa, bueno, ¿cuáles son las propuestas y los proyectos energéticos, ¿no? Porque la energía alternativa, todo eso. La minería, ese es el demonio del Amazonas, o sea, el tema de la minería legal e ilegal, ¿no? Toda la extracción, diríamos, de los minerales y lo que están produciendo. Yo estuve hace poco que tuvimos la reunión de la asamblea del comité de la REPAM en Santarém, una ciudad muy interesante que está sobre el río Amazonas, y ahí están los Mundurucú, la etnia Mundurucú, y los grandes problemas de toda esta etnia Mundurucú en torno al río. El río Tapajós es un río espectacular, un río hermosísimo. Ustedes hagan de cuenta ver un mar en un río, mar así azul, una cosa espectacular. Pues está envenenado, ¿no? Envenenado por la minería, ¿no? Entonces, es uno de los grandes gritos del pueblo Mundurucú, ¿no es cierto? Cómo a través de la minería legal e ilegal, con el mercurio, están envenenando los ríos. Entonces la minería es terrible, la minería es uno de los, digamos, lo que más combatimos, y sobre todo la minería ilegal y la forma como se han hecho las concesiones. Si ustedes ven mapas de las concesiones mineras de los diferentes países y en temas de la Amazonía, es tremendo, ¿no es cierto? Porque prácticamente han entregado nuestros países a las grandes multinacionales, petróleo, al gas, diríamos, a todos los proyectos. Este mapita que ustedes ven aquí, que lo hizo Greenpeace, me parece interesante porque ustedes ven ahí como esas manchitas rojas, desde 1992 y la última, miren cómo va avanzando la tala de bosques. Y eso avanza.
hay una presión fuertísima sobre toda la floresta, sobre toda la selva amazónica en relación, diríamos, a la plaga. Por ejemplo, allá en la frontera donde yo estoy, por lo menos hay un control en Colombia, hay un control en Brasil, más o menos. En Perú no hay nada de control. Y eso hay madereras, y hay multinacionales, y hay de todo, sacando y acabando con la selva peruana, diríamos, ahí en esa zona. Es terrible uno ver todos esos diríamos, esa madera por el Amazonas, para arriba y para abajo, maderas riquísimas, maderas de grandes valores, entonces hay una presión muy fuerte. Y también otro elemento que hay, quise poner esta diapositiva, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es otro de los males, diríamos, de la Amazonía, ¿no? Ahí donde estamos nosotros es una ruta de narcotráfico, porque es para las grandes mafias, digamos, de narcotráfico es muy fácil, es más fácil, digamos, no muy fácil, es más fácil, diríamos, transportar la droga. Y allá en la frontera donde nosotros estamos, hay muchísimas plantaciones de coca, sobre todo en la parte peruana, donde no hay ningún control, ¿sí? Y ahí, bueno, sacan también la droga, pasa hacia el Atlántico, ¿no es cierto? O sea, el Atlántico, y de ahí lo saca para Estados Unidos y para Europa. Bueno, la gran riqueza también de la Amazonía, la gran diversidad de pueblos amazónicos, pero también y sobre todo los pueblos indígenas. De esa población de 33 millones, más o menos 35 millones que tiene la Amazonía, ¿sí? El 70% es urbana y el 30% es rural. Y de esos, el 10% son indígenas. El 10% son indígenas. ¿Cuántos pueblos indígenas? 385 pueblos indígenas en toda la Amazonía. Es una gran diversidad de pueblos con una gran riqueza, muchísimos todavía conservan sus lenguas, conservan sus tradiciones, sus culturas, otros no, otros han sido disciplinados, han sido acabados, ¿no es cierto? Pero hay muchos que se resisten y que continúan. Y también hay otra cosa que seguramente ustedes han oído hablar y que hace parte también de un proyecto que ustedes están apoyando entre culturas y el tema de los pueblos indígenas no contactados o pueblos aislados, pueblos que ojalá sigan así, porque en el momento en que entran en contacto con el occidente, con el blanco, con todas las enfermedades que nosotros tenemos, una gripita, una hepatitis, una cosa de esas, nos mata a todos porque no tiene defensas ninguna. Y hay 139 pueblos en la Amazonía que todavía están ahí y que no han tenido contactos, diríamos, o contactos muy rápidos o lo que sea, y ya están ubicados. Y la idea es cómo podemos proteger esos pueblos indígenas, esas etnias que no están contactadas. La riqueza de las lenguas. Yo cada vez más estoy convencido. Participé en este semestre de una cátedra amazónica de la Universidad Nacional, ahí donde yo estoy, sobre lenguas indígenas. Eso es una maravilla, y sobre todo lo que muchos de estos pueblos están tratando de hacer, de recuperar sus lenguas. O sea, la lengua es un vehículo fundamental para la cultura. Las culturas que pierden la lengua pierden el 70% de su cultura, porque en la lengua hay una fuerza tremenda, ¿no es cierto?, de vida, cosmovisión, de realidad, de contacto y de relaciones, diríamos, con la naturaleza, todo eso. Entonces, perder la lengua es perder gran parte de su fuerza, de su historia, de su cultura, de su tradición, ¿no? Entonces, es muy importante también reconocer esa diversidad y también esa riqueza. Aquí están algo de los pueblos aislados. Esta imagen a mí me parece muy bonita, y esta imagen representa un poco lo que es la solidaridad de los pueblos indígenas, ¿no? Es esta mujer que yo al principio decía, muy solidaria con el cochinito, con el marranito, pero no solo, sino que se agacha. Acordémonos un poco todo ese, digamos, ese simbolismo
evangélico de agacharse, ¿no? Agacharse para estar en comunión, al lado, junto a, ¿no es cierto? No es desde arriba, ¿no? Yo tengo muy presente la figura de Pedro Claver, que seguramente ustedes han oído la historia de San Pedro Claver, estuvo en Cartagena, en Colombia, lo que sea, y siempre el imaginario de San Pedro Claver es el negrito por allá abajo, ¿no es cierto? Y San Pedro aquí arriba, ¿no es cierto? Bendiciéndolo, bautizándolo, no sé qué. Y llega no sé si ustedes han ido a Cartagena, Colombia, cuando vayan al santuario de San Pedro Claver, donde está San Pedro ahí, los restos de San Pedro, y a un artista se le ocurrió poner a San Pedro al mismo nivel del negro, digamos, del esclavo, ¿no? Al mismo nivel. Y yo creo que eso es muy simbólico y es muy importante, ¿no? Pedro se puso al lado, tanto que él decía, yo soy el esclavo de los esclavos, ¿no es cierto? Al lado. Pero sin embargo, diríamos, un estudio del imaginario de todo eso, pues muestra como nosotros encima y ellos allá abajo, ¿no es cierto? Eso es bien interesante. Pero, ¿qué cuestionan ellos? Todo el individualismo, la fragmentación social, ¿no es cierto? El consumismo, es muy problemático uno ver las comunidades indígenas muy cerca de la ciudad, comiendo comida chatarra, como decimos nosotros. Una de las cosas que a mí me han llamado la atención, conociendo un poco la historia de la conquista y de la relación con los pueblos indígenas, tanto en España como en Portugal, no sé qué, y de los otros pueblos que llegaron, es que les impusieron el arroz. El arroz es una cosa que ellos ya están acostumbrados a comer prácticamente todos los días, y si no tienen arroz no pueden comer. Cuando tenían la yuca, y la yuca era muy importante, era el carbohidrato más importante para ellos, y con la yuca hacían maravillas, hacían de todo, el casado y todo eso, ¿no es cierto? Y ahora no pueden vivir sin arroz. No lo necesitaban el arroz. Pero bueno, claro, ese es un ejemplo que estoy dando para mostrar un poco cómo se dio la relación, no solo de dominación, sino también de dependencia en relación a cosas que nosotros consideramos que era lo que ellos deberían comer, ¿no es cierto? Pero bueno, que tiene que ver con consumismo, con lo que están consumiendo en este momento, pero también todo el tema del cuidado de la vida, el misterio de la vida, de las cosmovisiones. Me parece pues que eso es claro. Esta imagen a mí me parece linda, es una imagen de, no sé, como de la inocencia, pero también de la alegría, de la vistosidad, de la riqueza. Una de las cosas que yo he aprendido en estos años que estaba allá es la importancia de la pintura en el cuerpo como protección, como decoración, diríamos, como fiesta, como celebración, como vida, los colores, imitando los colores de los pájaros, de la naturaleza, de todo eso. Entonces hay una riqueza grandísima, diríamos, en todas las vestimentas, ¿no? Hay una cosa que se llama yenipapo, es una planta que ellos la diríamos, ¿cómo se llama? La raspan y hacen como diríamos, la mezcla con agua, y entonces uno se lava con eso, y después como a los 5 minutos está completamente negro, y eso no sé si ustedes alguna vez han hecho la experiencia, pero eso se demora como 10 días, es como, y ellos se hacen, diríamos, tatuajes y se ponen el cuerpo, pero también es un repelente, ¿no es cierto? Entonces las mamás a los niños los cubren de eso, y los mosquitos pues no los atacan. Estos, por ejemplo, tienen todo este cuerpo ahí con el huito cubierto. Bueno, voy a entrar un poco ya sobre la iglesia. A mí me parece que la iglesia, y sobre todo con el Papa Francisco, yo creo que hemos avanzado muchísimo en términos de respaldo, digamos, del Papa Francisco a la labor de la iglesia en la Amazonía y a la misión que nosotros tenemos.
y voy a hablar sobre algunas cosas que creo que pueden ser importantes. La primera es que desde el comienzo del pontificado del Papa Francisco, la Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas para irse después de explotar. Una frase muy bonita. O sea, lo que hacen las multinacionales es eso, está con las maletas listas para que cuando la explota se va, porque ya se acabó, ya sacó lo que tenía que sacar, ¿no es cierto? La Iglesia no puede ser así. Desde el principio está presente con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos, obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la Amazonía, ¿no? Es un examen decisivo y es un banco de pruebas para la Iglesia, decía el Papa Francisco a los obispos brasileños. Y yo creo que está haciendo eso realmente, y por eso me parece, diría, muy bien interesante. Creo que la Laudato Si, de alguna manera, es un refuerzo muy grande a todo ese trabajo y a esa labor de la Iglesia de la Amazonía, por su enfoque, por su construcción, por lo que significa en términos de llamado a la conversión ecológica, por lo que significa el cuidado de la casa común. En la casa de todos, es una casa que tenemos que cuidar, por la mirada de la ecología integral, ¿no es cierto? Yo creo que, y yo estoy convencido de que la encíclica ha sido mejor recibida fuera de la Iglesia que al interior de la Iglesia. O sea, no hemos sabido aprovechar suficientemente la encíclica de la Laudato Si. Y uno ve en muchos lugares, en muchos sitios, como un interés muy grande, digamos, por lo que significa la encíclica y por el contenido de la encíclica, en la lectura que hace sobre la realidad, y también en las propuestas que hace, en la interpretación bíblica, diríamos, y sobre todo en la propuesta de conversión y de una espiritualidad, diríamos, ecológica a partir de la ecología integral. Entonces, yo creo que el Papa Francisco nos hizo un regalo maravilloso con la encíclica Laudato Si. Ojalá pudiéramos aprovecharla más, pudiéramos descubrir, diríamos, toda la riqueza que tiene. No sé si tal vez yo voy a ver si aquí no creo que haya no, sonido no. Bueno, no, miramos para acá. Todo está conectado, tú lo decías, todo está conectado. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Es una gran intuición y también reafirmar que todo está conectado. Entonces, cada uno de nosotros, esté donde esté, está conectado con esa realidad. Uno podría decir, ¿y a mí qué me interesa la Amazonía? Y a mí eso está muy lejos, que esa vez es una pelea que yo tengo, digo pelea entre comillas con los jesuitas, cuando dicen, no, en la universidad en Uruguay, o en la universidad por allá diríamos en México, las universidades nuestras en México, no, eso está muy lejos. Nada está lejos, eso hace parte de nosotros, la Amazonía hace parte de nosotros, y si no nos interesamos por la Amazonía, vamos a perder la Amazonía, vamos a perder, digamos, esa riqueza. Entonces, ese contacto, todo está conectado, todo está estrechamente ligado, y lo que pasa en cualquier lugar va a tener repercusión. Aquí hay una frase muy bonita, yo no sé si ustedes han oído hablar de un jesuita que fue asesinado en la Amazonía brasileña, en el Mato Grosso, ¿no es cierto? El hermano Vicente Cañas. El hermano Vicente Cañas es un jesuita vasco que estuvo con los Nahue, que estaban acabándose, se estaban ya terminando porque creo que quedaban 30 o no sé qué. Entonces él dijo, allá voy y voy a tratar de intentar, diríamos, acompañarlos para que no se acaben, para que no se terminen, ¿no? Y este jesuita se hizo uno de ellos, vivía con su taparrabo ahí con él, no vivía propiamente en la aldea, sino se fue a vivir un poco, pero estaba en contacto permanente con ellos. Y él nos dice una frase que para mí es muy fuerte, y es que
la doctrina social de la Iglesia y sobre todo el Vaticano II habla de que, diríamos, en los indígenas, refiriéndose a los indígenas, o a otros pueblos, diríamos, que no han sido evangelizados, entre comillas, están las semillas del verbo, ¿sí? Entonces, como decir, bueno, nosotros aquí tenemos todo y allá están las semillitas del verbo, están creciendo las semillitas del verbo, ¿no? En esos pueblos apartados, en esos pueblos lejanos, en no sé qué. Y él, a partir de su experiencia, hizo una frase que a mí me parece impresionante. Dice: entre los cristianos tradicionales, entre nosotros, es que se debe encontrar y descubrir algunas semillas del verbo, ¿no? Entre los de Nahué, verdadero resto de Yahvé, esas semillas ya son selvas y producen frutos de vida y de bienaventuranza. Es muy lindo, es entender que ese mundo indígena es el que nos tiene que enseñar a nosotros y no somos nosotros los que tenemos que enseñarles a ellos, pensando que somos nosotros que los vamos a evangelizar y que los vamos a convertir y que no. Es en ellos que hay no solo semillas del verbo, sino grandes florestas y grandes selvas. Nosotros somos los que apenas tenemos las semillitas, ¿no es cierto? Y me parece muy bonito porque es su experiencia humana existencial. Y él fue asesinado, lo asesinaron los grandes, diríamos, terratenientes de ahí del Mato Grosso, que estaban presionando, diríamos, en ese Mato Grosso. Les estaba hablando del Papa y les estaba diciendo cómo, y quiero entrar a lo del sínodo, no quiero guardar tampoco demasiado. ¿Por qué? Porque yo creo que el Papa ha sido clave en este proceso de ir dando no solo a conocer un poco esa realidad del mundo amazónico, del mundo indígena, del tema ecológico, ambiental, sino también yo creo que él ha tenido una gran intuición con el sínodo, ¿no? con convocar al sínodo de obispos. La primera vez que se convoca un sínodo territorial en concreto y el sínodo de la Amazonía. Y el sínodo comienza en Puerto Maldonado, comienza en el Perú, donde el Papa va a visitar por primera vez la Amazonía y dice: aquí está comenzando el sínodo. Todo el sínodo como un proceso, no el sínodo allá como la reunión de los obispos dentro de un año y medio, lo que sea. No. El sínodo ya comenzó, el sínodo comienza con todo el trabajo en las comunidades, las asambleas que va a haber en todo el territorio, va a haber más de 40 asambleas territoriales para preparar el sínodo, y comenzó con ese bello mensaje que el Papa les dirigió diríamos, a los pueblos indígenas fundamentalmente. Lo que pasa es que yo no sé, aquí no se puede tener sonido, es que no sé si puede haber sonido, no creo. Tendríamos que No, es complicado. Tendríamos que tener un... No. Pero bueno, las imágenes, veamos las imágenes solo de él diciendo: he querido empezar mi visita por acá. Y otra cosa interesante, el Papa no celebró la misa ahí en Puerto Maldonado, porque desafortunadamente pues la Eucaristía es el centro de la vida nuestra de los cristianos, pero tiene un ritual muy formal, muy cuadrado. Entonces tú llegas y bueno, celebras la Eucaristía según el ritual y tal, ¿no es cierto? Pero él con toda libertad quería dialogar con los indígenas, quería compartir con ellos, quería escucharlos, quería no sé qué, y ellos no celebran la misa, ¿sí? Porque bueno, hubiera celebrado la misa y tal, y se va. Y dijo: no, aquí yo quiero como tener un contacto con ustedes, una relación con ustedes. Vinieron pueblos de muchos lugares, pueblos indígenas de toda la Amazonía, y yo creo que fue muy bonito no solo el gesto, sino también el lanzar el sínodo. Y ya para hablarles del sínodo en concreto, yo creo que tenemos una coyuntura magnífica, ¿no es cierto?, para la Iglesia, en términos de no solo de preparación, de participación de la gente en el sínodo, sino también en la posibilidad de hacer cambios importantes para la Iglesia, y no solo para la Iglesia amazónica, sino en general para toda la Iglesia. Yo creo que lo que salga del sínodo, donde van a tener como centro los pueblos indígenas también, va a ser fundamental, diríamos, para ir construyendo una propuesta
nueva de iglesia y de presencia como iglesia, diríamos, en la Amazonía. Tenemos muchísimos retos. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado estando en la Amazonía es qué significa evangelizar ahí. Creo que tenemos que cambiar los criterios, tenemos que cambiar los conceptos, tenemos que cambiar la manera de llegar, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no es cierto? Y a mí me parece, viéndolas a ustedes religiosas, las admiro muchísimo y admiro muchas religiosas que están en la Amazonía empezando de nuevo, planteándose preguntas fuertes, grandísimas. No podemos seguir haciendo lo mismo que hicimos siempre. Tenemos que tener una actitud de humildad, de silencio, de escucha, ¿no es cierto? De encontrarnos con los pueblos, de aprender con ellos, de entender sus cosmovisiones, sus espiritualidades. Entonces, eso es otra mirada, itinerar por los ríos, de entrar en contacto con la gente y no con esa visión de querer, tenemos la verdad, vamos a evangelizar, vamos a catequizar, o sea, hay otra mirada y creo que es muy interesante y eso le puede servir muchísimo a toda la iglesia, porque la iglesia tiene que plantearse preguntas muy serias, diríamos, en relación a su práctica. Esa iglesia, ese sínodo, tiene que tener una visión clara. ¿Cuál es el horizonte que tiene? ¿Cuál es su misión concreta? ¿Y cómo se va a organizar como cuerpo? ¿No es cierto? Que tiene que ser un cuerpo ágil, un cuerpo liviano. Y por eso nace la REPAM. Esta es una fotografía del nacimiento de la REPAM en Brasilia en el 2014, en septiembre del 2014. Y es muy interesante, diríamos, ver cómo se juntaron muchas cosas, había muchas inquietudes de varios países, tal. Entonces vamos a construir una red que abarque toda la Amazonía y que como iglesia rompamos fronteras. Esa es otra cosa interesante, vamos a romper las fronteras, porque nosotros hemos puesto las fronteras y tenemos que quebrar y romper fronteras. Y la REPAM está para eso, para romper fronteras y para mirar con una mirada amplia, diríamos, de toda la Amazonía y toda su problemática y la globalidad, diríamos, de la problemática. Pero para eso, y yo creo que la figura de las raíces, cuando uno va entrando, por ejemplo, hay unos sitios muy lindos ahí cerca donde yo estoy, en el lago Tarapoto, que es una imagen muy parecidas a estas, donde uno ve cómo esas raíces son tan importantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que enraizarnos y enredarnos. Enredarnos significa ir construyendo redes, pero con las raíces, diríamos, bien puestas, ¿no es cierto? Y creo que ahí está la riqueza de los pueblos indígenas también. Entonces, en concreto, la misión de esta red eclesial panamazónica que ha surgido es potenciar la articulación y la acción de la iglesia en ese territorio, respondiendo a los gritos de sus pueblos, ¿no? de la gente, de sus territorios, de sus poblaciones, ¿no? De la lógica de la tradición de Dios. Hay tres cosas, o hay cuatro cosas que me parece, yo llamo las 4 Is, sin las cuales va a ser muy difícil construir una propuesta nueva en la Amazonía. Primero, tenemos que tener un apoyo de la institución. La institucionalidad es importante en términos de continuidad, de cierta estabilidad, ¿no? O sea, no podemos decir, es que no nos interesa la iglesia, estructura, no sé qué, porque también hay miradas un poco así, ¿no? La estructura de la iglesia no nos interesa, está anquilosada, es más impedimento que nada, es burocrática, es esto, lo otro, ¿no es cierto? Entonces, no, sí, sabemos que hay diferentes miradas y visiones, pero tenemos que tener, y la REPAM ha sido un ejemplo clarísimo de la importancia de la institucionalidad. Si no hubiera esa institucionalidad, tendríamos una cosa paralela que los obispos nos la van a siempre a cortar o a dificultar o a bloquear o lo que sea. La institucionalidad es clave. Después, la inserción, muy importante. Si no hay inserción, si no hay religiosos y religiosas insertas, si no hay laicos y laicas voluntarios, gente que esté trabajando, sería inserta en medio de la realidad amazónica, encarnada, cercana, próxima, también va a ser muy difícil. La otra cosa, no podemos simplemente estar en inserción, en relación con la institución,
también tenemos que hacer análisis, diagnósticos, reflexiones, investigaciones sobre lo que está pasando en la Amazonía. No podemos tener una mirada así romántica, linda, ser misioneros, no sé qué, allá, con la gente, con el pueblo. No, resulta que si abrimos los ojos y ya viene el caterpillar ahí encima de nosotros, derrubando y acabando con todo, ¿no es cierto? La minería, lo que sea. Y luego la itinerancia. La itinerancia seguramente ustedes han oído hablar un poco de toda la propuesta de los itinerantes, que han ido conectando cosas, que han ido rompiendo las fronteras de los países y que han estado itinerando por los ríos, entrelazando, diríamos, las comunidades, las problemáticas, las realidades, creando redes, todo eso. Me parece que si no tenemos, y algunos son más para la inserción, otros son para la itinerancia, otros para apoyar desde la institución, otros para el análisis y la reflexión. No digo yo que uno solo, bueno, yo soy eso, pero si no hay esas cuatro cosas, si no hay algunos que están más metidos en una cosa que en otra, va a ser muy difícil construir este proyecto. No me voy a tener demasiado aquí, pero esto es un cuadro que estábamos comentando esta mañana ya en Entre Culturas, que es un poco complejo, pero en síntesis, la REPAM ha crecido en cada uno de los países. Cada uno de los países tiene su propia dinámica de los 9 países, pero también tiene unos ejes que son derechos humanos, pueblos indígenas, las fronteras, las alternativas al desarrollo, diríamos. Son temas claves, básicos, que son los que están ahí en el centro. Sí, pero también tienen apoyos desde las redes internacionales. Aquí, ustedes, otras redes que hay en Europa o en otros sitios, en Canadá o en Estados Unidos, están apoyando todo eso, hacen parte de la red también. Estamos mapeando toda la realidad eclesial, estamos viendo que es muy importante una estrategia de comunicación para ir construyendo una propuesta conjunta, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos también una estructura que es muy flexible, una estructura orgánica que ayude a dar cuerpo, diríamos, a toda la REPAM, a todo el funcionamiento de la red. No somos una institución y queremos que la gente se identifique con la REPAM, como REPAM en lo que hace. La REPAM no es una ONG, ni la REPAM es una institución, la REPAM es la red, somos todos nosotros. Si estamos vinculados a la REPAM, si ustedes de alguna manera se vinculan a la REPAM, ustedes también son REPAM. O sea, todos somos REPAM de alguna manera. No son unos burócratas que están ahí, estamos ahí, que la secretaría, o en las coordinaciones, o esto, o lo otro. Eso nos parece clave para tener una mirada diferente. Hay unos fundadores que son lo que les decía yo, la institucionalidad, pero también una serie de comisiones y de ejes que están trabajando. Sobre el signo ya les hablé, sobre las fronteras, pues me parece también, yo estoy en la coordinación de ese eje y a mí me pareció muy interesante porque es empezar a romper la frontera geográfica que tenemos de países y empezar a construir proyectos y planes fronterizos de acuerdo a la realidad de las fronteras. Esos circulitos que ustedes ven ahí son las fronteras donde hay presencia y donde podemos juntarnos. Por ejemplo, yo vivo ahí en esta frontera aquí en esta. Y aquí tenemos una serie de acciones entre los peruanos, los brasileños y los colombianos para construir como iglesias hermanas un proyecto fronterizo. Y no es que aquí los de Colombia, no es que aquí los de Perú, no es que aquí los de Brasil. Tanto que estamos cuestionando a las agencias de cooperación, porque ya no es que este es el encargado de Perú, este es el encargado de Brasil, este es el encargado de Colombia. No, nosotros queremos ver eso como un territorio que tiene una cierta unidad, donde están los pueblos indígenas ahí, y no queremos ver esa frontera de países, sino de una realidad fronteriza donde tenemos cosas muy en común. Y esto da a entender un poco, a mí me gusta leer este testimonio de un indígena que dice así: ahí es donde vivo yo vivo aquí en Leticia, aquí está Brasil, que tiene la ciudad de Tabajilla, que es una pequeña ciudad, aquí está el Perú, que hay una isla, la isla de Santa Rosa, y bueno, por ahí todo el río Amazonas. Pero este testimonio dice: mi padre y mi madre viven al otro lado del río Amazonas y ustedes dicen que son peruanos. Mi hermano vive subiendo el río Amazonas en la margen derecha y ustedes dicen que es colombiano.
Y yo, que vivo aguas abajo del río, ustedes dicen que soy brasileño. Es difícil entender ese asunto de las fronteras de ustedes. Ustedes están medio locos. Nosotros somos ticunas y vivimos aquí antes de que ustedes llegaran. O sea, la realidad es que las fronteras separaron el pueblo ticuna. Hay ticunas en Perú, hay ticunas en Brasil, hay ticunas de Perú, ¿no es cierto? Y son un solo pueblo. Entonces para ellos es, usted dice que eres colombiano, usted dice que es brasileño, usted dice que es una nota que somos del mismo pueblo. Eso para nosotros no nos dice nada, ¿no es cierto? Para que vean un poco cómo nosotros manejamos ese tipo de cosas y ese tipo de fronteras. Bueno, voy a terminar. Esto, mire, este es un mapa. Este es un mapa de 1691. Miremos esto, finales del siglo XVII. Un jesuita, se llama Samuel Fritz, que era por allá de la Checoslovaquia, de la antigua Alemania, misionero de toda esa región. Ahí los jesuitas entraron por todo el Amazonas, se llamaba el Gran Río Marañón, y es el primero que hace un mapa sobre el río Amazonas. 1691, no tenía ni GPS ni nada de esas cosas que nosotros tenemos ahora para hacer mapas y cosas de esas, ¿no es cierto? Se recorrió todo el río desde su nacimiento a la desembocadura, colocó todos los que él conoció, o los que él descubrió, lo que sea, los afluentes. Este mapa es una cosa espectacular, ¿no? Finales del siglo XVII, poder hacer un mapa sobre el río Amazonas, sobre 7.000 kilómetros de río, que no había ni motores, ni lanchas, ya se queda por la punta de canoas y claro. Tanto que nuestra comunidad jesuita se llama Samuel Fritz, en honor, diríamos, a este jesuita que ni siquiera nosotros conocemos los jesuitas, ¿no? Pero yo digo, queremos retomar las huellas de esos hombres que fueron increíbles, que hicieron cosas maravillosas, que nosotros les estamos, pero chiquiticos frente a todo lo que hicieron y fueron realmente héroes, diríamos, en esa, dentro de su visión y su concepción, ¿no es cierto? Pero este Samuel Fritz, uno leyendo los diarios y todas las cosas de Fritz que fueron buenísimas. Bueno, yo dejo por ahí porque creo que, bueno, aquí les voy a mostrar, aquí vivimos nosotros, en esa frontera. El amarillo es Perú, es Brasil, el verde es Perú y el rojo es la Amazonía colombiana, y nosotros vivimos aquí en esta frontera, que es la última, es como la esquinita ya diríamos de Colombia. Por allá a la orden, cuando quieran ir, allá nos esperamos. Bueno, y termino con esto porque sí me parece que me demoro mucho, y un abrazo a la Amazonía. Entonces yo los invito a que abracemos la Amazonía, a que abracemos, diríamos, todo lo que está haciendo esta práctica nueva de la iglesia, de la REPAM, de toda la esperanza que nos da el sínodo, de todos los desafíos que tenemos aquí, ¿no? Como este niño indígena abrazó a esto es desafortunadamente nos están cazando de una manera, nos están acabando a estos micos perezosos que nosotros llamamos, ¿no? Perezoso. Pero nota que el mico se sube a la copa del árbol, ¿no es cierto?, para defenderse, ¿no? Poco a poco. ¿Y qué hacen los grandes cazadores de micos que los venden y que trafican con ellos? Pues cortan el árbol y cae el árbol y cogen el mico. Se murió. Entonces, queremos abrazar la Amazonía para que todos tengan vida y la tengan abundancia. No les hablé del proyecto de nosotros, me parece que es un servicio que nosotros prestamos a la presencia de la Compañía de Jesús, a la REPAM, a las redes que nosotros tenemos, pero pues no se trataba de eso, fundamentalmente de dar esa visión, esa mirada y sobre todo ver la importancia y la coyuntura que tenemos en este momento de la iglesia amazónica con sus grandes desafíos en torno, diríamos, a la construcción de esa red y en torno, diríamos, al sínodo amazónico. Muy bien, entonces ya continuamos ustedes y luego si hay preguntas, si hay comentarios que los podemos hacer. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Me van a permitir, bueno, vamos a darle un aplauso, ¿no? Me van a permitir que para introducir el diálogo que queremos tener ahora,
5 minutitos de conectar un poquito en lo que todos estamos, en lo que todos y todas estamos trabajando, con esto que Alfredo nos ha traído y que nos interesa muchísimo poder dialogarlo desde la conexión de ambas realidades, que es lo que más nos interesaba, porque es el lujo de tener aquí a Alfredo, es lo que nos permite poder conectarlo. A ver si soy capaz de... Como redes somos parte de esta REPAM dentro del eje de redes internacionales. O sea, esta realidad de la que nos ha hablado Alfredo, redes, las entidades de redes, estamos participando en CONFER a través del Enlace por la Justicia también. Es decir, somos parte de esa red de la que Alfredo nos ha hablado. Dentro de la campaña de Si Cuidas el Planeta Combates la Pobreza, que todos hemos trabajado, algunos ya conocen de esto, entramos en una nueva etapa de 2 años más, en la que queremos, simplemente voy a dar 2 ideas de por dónde vamos a ir trabajando para conectar precisamente esto y poder encajar bien y hacer las preguntas sobre el sínodo y sobre la realidad de la red eclesial panamazónica que afectan al trabajo en el que nosotras estamos involucradas, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa, que parte la conocemos del objetivo de difundir los valores de Laudato Si, los principios de Laudato Si, por un cambio de las estructuras y un cambio de los estilos de vida. Para esta segunda parte de la campaña nos hemos marcado un objetivo que pretende focalizar en nuestras comunidades cristianas locales, en todo el territorio de la Iglesia en España, por todas las diócesis, hacerlo desde esos valores y principios de Laudato Si, intentando conectar esa relación de nuestros estilos de vida con el deterioro ambiental y la realidad de las comunidades más afectadas por este deterioro, y para la transformación de cada una de las personas, de las comunidades y de las estructuras y de la sociedad. Entonces, esto lo queremos hacer desde 2 líneas principales de trabajo, y ahora es donde vamos a llegar a la conexión con el sínodo y con REPAM, ¿no? Por un lado, desde la animación y la movilización de la comunidad cristiana, es decir, todo lo que es movilización y animación del territorio, y me alegro mucho de tener aquí a las compañeras de Getafe, porque ellas son una muestra de eso, de lo que estamos tratando de movernos en el territorio por todas las diócesis, y desde la transformación social de las estructuras y de las instituciones en las que estamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué esperamos en esa parte de animación de la comunidad cristiana? Esperamos acompañar a todos esos grupos que se están creando en el territorio, en los cuales queremos que las diócesis, desde esta inspiración de Laudato Si, puedan pensar en el cuidado de la creación y puedan transformar sus modos de actuación y sus modos de funcionar, pues con comisiones de ecología integral, desde esta perspectiva de que todo está conectado. Fíjense en el segundo objetivo, hablamos de, a la luz del sínodo de la Amazonía, poder ofrecer a las comunidades locales propuestas de actuación y de reflexión para concretar Laudato Si en su realidad. Este es el sueño que tenemos, pero es un reto grande, porque la Amazonía también a nosotros nos queda muy lejos. Entonces, por eso queríamos hablar contigo hoy, Alfredo. Queremos movilizarnos, es decir, que como comunidades cristianas tengamos un impacto en nuestro entorno, en toda la sociedad. No es una campaña hacia dentro de la Iglesia, aunque prioricemos en nuestras comunidades, porque queremos llegar a la sociedad y queremos, con una red nacional de agentes de Enlace por la Justicia, poder estar todos conectados, formándonos, reflexionando y movilizándonos en este sentido, ¿vale? Esto es en lo que se refiere a la animación. Y en lo que se refiere a la transformación social, a la parte más de incidencia, a lo mejor más de estructuras, queremos, desde el uso de los recursos naturales, que es en definitiva el tener al planeta como almacén o tenerlo como casa común, son las 2 visiones. La primera es la que prima en nuestro modelo actual, la segunda es la que Laudato Si defiende. Queremos visibilizar las repercusiones de ese uso de los recursos en las comunidades empobrecidas. Queremos movilizar para transformar nuestros estilos de vida, esto jamás lo tenemos que perder en esta campaña, y los hábitos de consumo. Y en tercer lugar, generar un proceso abierto de trabajo vinculado a las realidades de las comunidades afectadas por el uso de los recursos naturales. Y es que la palabra desarrollo ya tiene un problema para nosotros, porque detrás de eso hay esa visión de progreso, que son las
grandes carreteras, grandes hidroeléctricas, grandes, diríamos, proyectos, ¿no es cierto? Cuando usted dice, uy, qué territorio que ha progresado tanto, tan desarrollado, no sé qué. Vamos a ver un poco en detalle qué es lo que ha pasado en el territorio, a quién han desplazado, quién ha sacado, quiénes eran los antiguos propietarios de ahí, cómo lo sacaron, qué fue lo que hicieron ahí, bueno, todo eso. Te vas a dar cuenta que el desarrollo es para unos pocos, para intereses de unos pocos, para intereses de algunas empresas, lo que sea, y que a la hora de la verdad la gente, diríamos, el pueblo en general está en una situación de pobreza, miseria, de fragilidad, diríamos, grande y permanece, diríamos, en eso. Entonces, claro, ya la palabra desarrollo, ¿sí?, nos habla, por ejemplo, de una cosa que a mí me parece que es como un embeleco, digo yo, de los economistas, el crecimiento. Crecer y crecer, si no crecemos, y ese es todo el discurso neoliberal, ¿no es cierto? Tenemos que crecer. A mí me pareció, hay toda una corriente, y hay literatura muy interesante sobre que dice que lo que no tenemos que hacer es crecer, es decrecer, porque resulta que todo ese crecimiento lo que ha hecho es lo que yo les mostré, de ir atacando permanentemente y amenazando un territorio como es la Amazonía, ¿no es cierto? Pasando sobre las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades ribereñas, por encima de todo eso, porque en función del desarrollo, en aras al progreso, en aras a no sé qué. Entonces, yo creo que tenemos que cuestionar profundamente esa mirada, ¿no? ¿Qué significa desarrollo? Tanto que, si ustedes ven, en el eje de la REPAM se llamaba inicialmente, y yo creo que tenía razón, se le dio otro nombre ahora, pero se llama Alternativas al Desarrollo. Porque ya el desarrollo en sí, para nosotros no es salida, no es respuesta. La manera como se ha entendido el desarrollo, ¿sí? La manera como se ha entendido el desarrollo. Nosotros decimos, ¿qué alternativas hay para ese desarrollo que nos han impuesto? Para ese modo extractivista que nos han impuesto, para esa manera de entender la economía, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío, que no es fácil, porque tampoco tenemos las respuestas ni las recetas, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que podemos caminar en temas alternativos, en el respeto por la naturaleza, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el desarrollo no respeta la naturaleza, ¿no es cierto? Va y arrasa. Si ustedes ven, por ejemplo, la frontera agrícola con Brasil, es impresionante lo que llaman los agronegocios, la soya está arrasando todo, ¿no es cierto? Monocultivo, químicos, venenos, desplazamiento de comunidades, migración, en función del desarrollo, porque tenemos que producir para exportar, ¿no? Entonces hay que cuestionar mucho ese término del desarrollo. Y que era lo que tú decías, y era la crítica que yo hacía de las carreteras, ¿no? Que siempre hemos creído que eso es desarrollo. ¿Y qué será desarrollo? ¿Qué será? Por eso los indígenas de los Andes, bolivianos, peruanos, hablan del buen vivir, y nosotros queremos hablar del buen vivir, tanto que la REPAM, el eje se llama Justicia Socioambiental y Buen Vivir. ¿Qué está entendiendo el mundo indígena o el mundo campesino por el buen vivir? Por una vida digna, ¿no es cierto? Por condiciones de vida digna, ¿sí? Puede ser sencillas, austeras, pero vida digna, ¿no es cierto? En una relación armónica con la naturaleza, todo eso. Hay mucha literatura, yo te recomendaría leer una serie de reflexiones, documentos, textos, artículos, libros sobre el buen vivir. ¿Qué significa eso del buen vivir para las comunidades indígenas? ¿Qué estamos entendiendo con el buen vivir dentro de la concepción y la visión del mundo indígena? ¿Qué no? Y que es bien diferente al tema del desarrollo, diríamos, de las grandes economías y del neoliberalismo, ¿no es cierto? Que es el que se impone. ¿Sí? No sé si me expliqué, pero creo que
Gracias. Por ahí doy algunas pistas que pudieran ayudarnos como a mirar por dónde tenemos que ir caminando, ¿no? En eso de alternativas. ¿Qué es lo alternativo? Si no nos gusta este modelo económico, bueno, pero entonces ¿qué es lo alternativo? ¿Y qué características debería tener eso alternativo? ¿Sí? Yo quería que nos contases un poquito más cuál es el papel de las comunidades indígenas de PAN, cómo es la participación, y también de cara al sínodo. Pues mira, yo les decía hoy en Entre Culturas que el eje nuclear y central de la REPAM son los pueblos indígenas. Si tú ves el documento que salió, el documento inicial para el sínodo, los pueblos indígenas marcan, diríamos, como un papel central, fundamental, nuclear en la perspectiva de la Amazonía. No porque sean ustedes vieron ahí las cifras, no, ni porque sean la población mayor de la Amazonía, ¿no es cierto? Ni por una cuestión simplemente folclórica de los pueblos indígenas y tan bonitos, ¿no? O sea, pues, sino yo creo que por la riqueza que tienen esos pueblos, la historia que tienen esos pueblos, diríamos, están desde siglos ahí, milenarios, ¿no es cierto?, en todas sus tradiciones, en sus costumbres, en sus conocimientos, en su sabiduría, en su cosmovisión, en su espiritualidad. Pues tienen una gran riqueza, tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros, diríamos, esos pueblos. Y en la REPAM son centrales, son nucleares, y en el sínodo van a ser igual, ¿no es cierto? A mí me parece que eso es clave. Ahora, hay una cosa muy importante que también comentábamos hoy en Entre Culturas, es que a mí me parece que hay algunas personas que son, llamémoslo así como, yo no sé si llamarlos indigenistas, no necesariamente, pero que creen que la Amazonía son solo indígenas, y que solo hay que pensar en indígenas, y que solo hay que trabajar con indígenas. No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ve que son un grupo humano muy importante, fundamental, central para el futuro de la Amazonía, para el presente y futuro de la Amazonía, pero hay muchas poblaciones, no podemos dejar esas grandes ciudades que están ahí, con esos grandes problemas están ahí, los ribereños, diríamos, todas las comunidades campesinas y ribereñas que están en todos los ríos de la Amazonía, o sea, y hay todos los afros, las poblaciones afro, también hay que tener en cuenta esa gran diversidad. Pero que los pueblos indígenas sean centrales, fundamentales, nucleares, eso sí, ¿no es cierto? Y van a ser, y serán, y me parece que hay que ponerle mucha atención a eso, de lo que ellos significan como riqueza en la Amazonía, pero que no son los únicos. A veces hay debates fuertes en ese sentido, ¿no? De algunos que no miran más allá de los indígenas, y me parece que también podemos cometer un error en ese sentido. No sé si respondo. Sí, yo me refería también un poco a si no solo los indígenas, sino la población, digamos, ¿no?, de Amazonía está dentro presencialmente, si va a estar presencialmente sí. en el sínodo de alguna forma, si está presencialmente en el REPAM. Sí, hay una cosa. Sí, hay un espacio, sí. ¿no? Eso, para completar tu pregunta, bueno, primero, hay un eje de pueblos indígenas. Y ese eje es muy importante también dentro de la REPAM, y es un eje que va acompañando las diferentes cuencas amazónicas y va haciendo eventos por las cuencas para escuchar a los pueblos indígenas. Porque es que muchas veces nosotros hablamos con los indígenas, muchas veces nosotros los suplantamos, muchas veces, que es que los indígenas no, que no, ellos son los que tienen que hablar, ellos son los que tienen que tener su palabra, ellos son los que tienen que tener el protagonismo, ¿no es cierto? Y en el sínodo yo creo que va a ser igual. Yo no te podría decir cuántos indígenas van a ir, pero va a haber una representación muy importante de indígenas en el sínodo. Tanto que nosotros, como REPAM, dijimos, bueno, el sínodo es para los obispos, pero los obispos pueden ser los principales ahí, que los invitan a Roma, y van a ir todos los obispos, son más de 100 obispos, ¿no es cierto?, a Roma, pero también van a ir unos cuantos, y ojalá vayan más indígenas que obispos, ¿no es cierto?, porque me parece que tienen un papel muy importante y tienen una palabra muy importante.
importante para decirlo, ¿cierto? Ellos acostumbran a decir una frase que a mí me gusta mucho: amanecer la palabra. Ellos tienen que amanecer la palabra, ¿sí? O sea, tienen que darle vida, tienen que darle novedad, tienen que darle, diríamos, fuerza a lo que es su vida, su historia, su tradición, sus costumbres, sus mitos, y ellos van a ser seguramente el sujeto central del siglo, lo van a ser ellos. Hay de todas formas también, esta mañana nos contaba Alfredo, que desde que inició con la participación del Papa en Puerto Maldonado, pues se han ido como, a nivel territorio, se están planteando como algunas preguntas, cuestiones, que en esas reuniones que se van a hacer, que decía Alfredo, que van a ser como 40, Sí. ¿no? Pues como que se quiere levantar cuáles son las inquietudes de la población de la Amazonía, ¿no? De manera que todo eso luego se haga como una síntesis. Corrígeme si no me estoy bien, dilo tú. O sea, va a haber asambleas territoriales por regiones, pero también va a haber una gran asamblea de pueblos indígenas, de cuál es el aporte de ustedes como indígenas para el sínodo. Eso también va a ser muy importante. En la última reunión que tuvimos los asesores, planteamos eso, la necesidad de tener una específicamente con los pueblos indígenas. Más allá de lo territorial, ¿no es cierto? Más allá de lo regional, para que tengan una voz muy específica, muy concreta. Si tú ves uno de los expertos que son solo 5 en el Consejo Presinodal, y no haciendo parte, sino que fueron los que elaboraron el documento inicial, lo que sea, hay un sacerdote salesiano indígena, Justino, no sé si ustedes lo han oído hablar o lo conocen, que es un tipo genial, ¿no es cierto? Y realmente, y si ustedes pueden ver en los diálogos que hubo con el Papa en el Consejo Presinodal, él le habló muy bello al Papa, ¿no es cierto? Diciéndole cómo era tan importante, y el reconocimiento que él le hacía, digamos, al Papa Francisco por poder estar ahí, pero por la fuerza que le ha dado, digamos, a los pueblos indígenas como sujeto central y fundamental dentro de, digamos, de esa perspectiva eclesial. Porque hay otra cosa, es que, y eso es un problema que tenemos nosotros. Entonces hacemos un evento, ¿no? Invitamos a 2 o 3 indígenas, los invitamos a hablar, y bueno, luego los apartamos, los dejamos, y nosotros terminamos definiendo todo, ¿no es cierto? Los indígenas son un poco como los de mostrar, ¿no? Como los que vengan a decirnos alguna palabrita y listo, bien. Y bueno, qué bueno que vengan los indígenas. Pero es un poco como, ahí nos cogemos los dedos en la puerta, ¿no? Diciendo, no, es que queremos la palabra de ellos, no queremos hablar nosotros, ellos que hablen. Y las mujeres, importantísimo el papel de la mujer ahí, fundamental. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa que quisieran compartir o comentar, o no necesariamente preguntas. Yo creo que me quedé pues, como preguntándome qué se puede aportar desde las pequeñas cositas que estamos intentando hacer para esto. Yo digo, como que yo digo, si realmente sigamos modificando estilos de vida, cambiando necesidades, todo eso haciendo que cada vez esa explotación se vaya dando menos. Y menos recursos porque se han menguado, digamos, se ha disminuido todo ese nivel de vida, de acabar con todo. Empieza a ver toda la cosa de las bolsas plásticas, que dicen que van infelizmente a todo, ¿verdad? Porque todo eso ahí frenando que se vayan extrapolando recursos, porque no hace falta, porque el nivel de vida ha cambiado. Entonces yo pienso que nosotros sí podemos, podemos hacer mucho de esas cosas pequeñitas, porque no hizo eso tan grande, porque a mí no se come, que me escapa de mi mano poder hacer algo, ¿no? Digo, no, sí, es que eso hay que empezar por ahí, con unas cosas pequeñas. Por ejemplo, el papel, yo digo, si gastamos menos papel, pues va a haber menos necesidad de cortar árboles, porque ya nadie va, ¿sí? Entonces, desde ahí yo creo que vamos generando un cambio, ¿no? Y nos toca a cada uno poner un caminito chiquito, pero si lo vamos poniendo y colaboramos para que el otro y el otro y el otro lo ponga, pues vamos haciendo que realmente cambie todo este sentido de desarrollo, todas esas cosas que estamos en todo metidos, un cambio de mentalidad no hace falta, ciertamente. Yo digo de cómo
y estábamos allá deseando, ay, si hubiera una carretera, nosotros estábamos allá en la selva, y decíamos, tenemos que ir en la libreta, los de la ONU, o esas cosas, ¿no? Pero si hubiese una carretera, yo no ahora digo, ¿verdad? ¿Qué cosa es cierto? Llorando todo, ¿cómo hacemos para unir a la gente para que pierda la carretera? Sí. Y yo no quiero decir que las carreteras son malas, ¿no? Las carreteras en sí no son malas, ya no tienen la culpa. Pero diríamos, es un poco cómo, el de dónde, el por qué, eso qué significa, bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué llega junto con eso? Toda esa visión de desarrollo que tiene. Pero me parece muy importante la pregunta que tú haces, porque en el fondo yo me pongo en el pellejo de ustedes. Estoy aquí en Madrid, ¿qué puedo hacer yo por la Amazonía? ¿Qué puedo hacer yo por la Amazonía? Mire las distancias que hay, estando yo aquí en España, lo que sea, en relación, diríamos, a la Amazonía, ¿no? Y es una pregunta interesante que uno se tiene que plantear, ¿no? Si quiero hacer algo por la Amazonía, ¿qué puedo hacer? ¿No es cierto? O si quiero hacer algo por el planeta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ahí, pues bueno, el Papa yo creo que nos da muchas luces en los datos, sí, en términos de la conversión ecológica y tal, pero siempre como el territorio está como muy presente, porque ahí es donde se toca y se hace como realidad, diríamos, las grandes preguntas que uno pueda tener, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿en qué parte estuviste del Congo? En Chabunda, la selva. Nosotros tenemos una misión en Chabunda. Es ¿Eso todo qué? por la parte de Bukavu. De Bukavu, sí. Sí, claro. Y yo creo que hay una relación estrecha. Yo estuve en el África también, en el Congo, cerca de Kinshasa, por ahí, por esos lados. Y yo decía, hay una relación muy estrecha, ahora hablamos entre culturas, entre lo que está pasando, por ejemplo, en la selva amazónica y lo que está pasando en las selvas del Congo. Ese es el otro gran pulmón de la humanidad, y lo están destruyendo. Y ahí sí que no hay ningún tipo de control. Están todas las multinacionales ahí metidas, acabando con la selva del Congo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos que hacer unas campañas muy serias sobre los pulmones del mundo. El otro día precisamente estamos en la fundación de la Repam, y alguien dijo, el mismo señor Barreto, peruano, no sé si ustedes lo conocen, que lo acaban de nombrar cardenal, decía, no, que el pulmón, la iglesia es el pulmón del mundo. Entonces un africano dijo, no, eso no es cierto, nosotros también tenemos otro pulmón allá en el África. Y entonces dijo, bueno, vamos a trabajar con los dos pulmones, del mundo, ¿no? con la selva del Congo y con la selva, diríamos, amazónica, y cómo vamos a mantener y a conservar esos pulmones, ¿no? ¿Cuál es nuestra solidaridad con los pulmones? Campañas, hay una serie de elementos que uno podría decir, ¿no? El acercamiento a esa realidad, a la gente que está ahí metida, diríamos, en el terreno, a todos esos equipos itinerantes que están trabajando, desarrollando. O sea, uno tendría que pensar en cosas muy concretas, pero también en lo que tú decías, ¿no? En lo práctico y en lo cotidiano y en lo concreto también, cómo es mi compromiso con el planeta, ¿no? Muy bien. ¿Alguien se queda con...? Bueno, seguro que habría mil cosas que preguntar. Sí, lo dejamos aquí. Son las 9:15, yo creo que es la hora que habíamos dicho para terminar. Bueno, pues te agradecemos muchísimo. No, pues yo les agradezco a ustedes. Un lujo tenerte con nosotros, y a Gemma, a Bea y a Marca, que han trabajado. Y están muy invitados. Si alguna vez pueden ir a la Amazonía, no pierdan el viaje. Porque yo creo que hay muchas cosas interesantes, novedosas, preguntas que surgen del contacto con la gente. Yo, por ejemplo, sueño mucho con llevar gente, y ya estamos empezando a hacer algunos grupos, algunas propuestas, en una actitud de contemplación, porque estamos muy llenos de discursos, y meterse en la selva para contemplar, para escuchar
la naturaleza, puedes escuchar los pájaros, puedes escuchar los animales, puedes escuchar los ríos, puedes escuchar... Una actitud de contemplación me parecería increíble, ¿no es cierto? O sea, hacer como una especie de ejercicio de contemplación, de silencio y de escucha, no solo los pueblos indígenas, sino también de la naturaleza. Creo que nos limpia, nos lava, nos purifica, nos hace tener otra mirada, ¿no? Que es lo que tú decías de la otra selva, ¿no? O sea, pasamos de una selva a otra, pero las dos, ¿no? Si una sin la otra no podemos salvarnos. Sí. Entonces, invitados a la Amazonía. Invitados. Muy bien, y mil gracias y espero no solo verlos alguna vez por allá, o si no, vengo por aquí también que nos volvamos a ver. Muchas gracias.